Muy buenos días a todas y todos. Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Nativas, esta vez comenzando desde el Cine Colón, uno de los espacios culturales más relevantes de nuestra región, que hoy en día está a cargo de la Municipalidad de Arica, generando programación gratuita para toda la comunidad. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Nicolás Superbi y con Carla Godoy, invitadas e invitados de nuestro festival Arica Nativa que estuvieron compartiendo entre el 10 y el 19 de noviembre en nuestra región. Nicolás es parte del equipo de Fiebre, película que fue parte también de las muestras del festival, y Carla nos compartió un taller de mediación como parte del equipo de Insomnia Valparaíso. Estas Conversaciones Nativas que como cada semana se realiza gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y por supuesto Radio Universidad de Tarapacá, que nos permite llegar hasta ustedes a través del 95.9 en Arica. Desde el Cine Colón comenzamos con Conversaciones Nativas. En este nuevo capítulo de Conversaciones Nativas, ahora ya para empezar a conocer el trabajo de Nicolás Superbi, este tremendo amigo que nos viene a visitar en esta nueva edición del festival, parte del equipo desarrollador de Fiebre, ahí estuvo haciendo dirección de arte, con Elisa Eliache, a quien le mandamos un saludo, que estuvo acompañándonos también en la Escuela de Películas Nativas en el módulo de guión. Así que Elisa, espero que si ves este capítulo te acuerdes un rato de nosotros, que tuvimos una súper experiencia contigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, súper contento, muchas gracias por la invitación, feliz de hoy día tuvimos la primera charla de Fiebre, vamos a presentar prontamente la película, así que nada, muy rico estar aquí, muchas gracias por la... A ti muchas gracias por acompañarnos en este Arica Nativa. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando, estamos acá en el terminal Puerto de Arica, en la Puerta Cruceros, preparando todo lo que va a ser la presentación de Arica Nativa en un ratito más, acá con Cecilia la Incomparable y la muestra de videoclip. Me comentabas antes de empezar el programa que habías venido hace tiempo a Arica, ¿no? Este sería tu reencuentro con la ciudad. Exacto, yo creo que como varios vinimos en tiempos de mochileo, viajando por el norte de Chile, por toda la costa y también haciendo los pasos Perú, Bolivia, pude disfrutar del Carnaval de Oruro, Machu Picchu. Así que muy rico encontrarse de nuevo con la ciudad, con el clima, con este viento. Nicolás, ¿y recuerdas cuál fue tu primer encuentro con Arica Nativa o cuándo nos conociste? Sí, Arica Nativa yo lo venía escuchando, creo que ha pasado algo con la explosión de festivales dentro de Chile y de los territorios latinoamericanos. Y es muy bonito como también este festival se hace cargo de un nicho, de un espacio particular que también lo define. Entonces le había puesto atención. Hace un tiempo atrás hice un pequeño ejercicio en relación a la cultura Selknam que se llama Jaén y que estuvo presentándose justo en pandemia, así que no pude estar aquí, pero estuvo presentándose y ahí pude conocer un poco más la interna del festival, la curatoría y también las diversas actividades que están haciendo, así que desde ahí que ya lo venía echando los códigos. Buenísimo. Nico, y en Fiebre trabajas desde la dirección de arte. Exacto. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso creativo. Tuvimos la posibilidad de proyectar Fiebre en nuestra muestra Guagua hace un par de semanas. Y nada, nos encanta la propuesta que tiene la peli y como la multiplicidad de estilos que están dentro de la animación. Entonces me gustaría partir preguntándote por la película y cómo fue el desarrollo del proceso desde la dirección de arte. Vale, bueno, es una película que queremos como equipo mucho por toda la experiencia que significó. Yo había tenido una vinculación muy breve en términos de trabajo con infancia, así que aquí fue más meterse de lleno, meterse en la cabeza de un niño. Fue una invitación también a jugar, a volvernos niños también, a entender esa nueva lógica que es de mucha libertad. Así que fue un proceso bien extenso, de mucha cofradía con la Elisa,
nosotros además teníamos niños, niñas, dos niñas espectaculares, que es la Asia, la hija de la Elisa, y mi hija Rafa. Las dos tenían 4 años más o menos cuando empezamos. Fueron parte del equipo de arte, ayudaron, estuvieron asistiendo, entre que desordenaban y luego pintaban. Entonces jugaban con diversas materialidades, rompían el plumavit, pintaban cartón y estaban fascinadas también dentro de ese mundo que aceptábamos, ¿no? Incluso esos desórdenes como algo que era parte del pulso, del corazón de la película, ¿no? Estar en ese modo, ¿no? En un modo creativo especial. Y trabajamos también junto a la Michelle Bossy, que fue la directora de foto, y la Clara, este grupo de mujeres increíbles que son las Forma Cine, que me invitaron a mí. La Elisa me invitó un día a una reunión donde me dijo la sinopsis corta de 3 líneas y le dije, voy de todas maneras. Me dice, es una película para niños. El niño tiene fiebre, es una aventura psicológica, viaje espiritual y psicodélica, y mezcla diversos mundos, épocas. Vamos. Tuvimos un año de trabajo de preproducción. Nos juntábamos básicamente una vez a la semana casi. Tratábamos de ser lo más riguroso con eso. Los jueves en la mañana nos juntábamos con la fotógrafa, la Elisa y yo, a pensar cómo podía ser este mundo, cómo lo podíamos resolver, cuál era nuestra apuesta, cuáles eran los mayores desafíos del guión, cómo contactábamos a los niños, estudiar referentes de las películas que nos interesaban, qué es lo que no queríamos hacer. También fue un marco súper importante, y qué es lo que no podíamos. No podíamos hacer a lo mejor Avatar o pensar en ese espacio tampoco, y tampoco queríamos hacerlo. Queríamos trabajar y por eso yo sentía que estaba convocado también. O sea, yo dentro de mis habilidades, que son muchos trabajos con estudiantes, con trabajar desde la precariedad, con tratar de ser lo más eficiente de alguna manera desde lo estético, pero al mismo tiempo con recursos que podemos manejar. Entonces, bueno, poco a poco se fue desenvolviendo ese mundo, de marzo a enero, digamos, que fue confluyendo y empezar armándose esa propuesta, dibujos, collage, estructuras de color, ver cómo vincular el mundo material real con el mundo de la animación, porque es una película que desde el guión ya decretaba que habían momentos de animación. De hecho, el niño al inicio de la película entra a un cuadro del que no puede salir, ¿no es cierto? Y usa la típica historia, estructura de esa fábula, como El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, el niño que quiere volver, pero cada vez peor, ¿no es cierto? Se transforma en una especie de mamushka, donde sacamos una muñeca y entramos otra y otra, y hay un relato dentro de otro relato. A veces era muy difícil pensar cómo podía verse todo esto junto, ¿no? O no enredarse leyendo el guión también. Porque pasamos, y esto es animación, ya, pero luego aparece esta otra acción. Entonces, cómo visualizar esa estructura cronológica, ese fue como un primer desafío. Bueno, empezar a trabajar sobre todo a través de la estructura de color y poder buscar reflejar, digamos, la estructura dramática del guión en términos visuales. Entonces, esa fue una primera tarea como para ordenarnos y ayudarnos a todo el equipo también a entender cuáles iban a ser esas evoluciones. Ha sido bien interesante eso de estar presentando la película ahora. Hace poco tuve la suerte de presentarla en Quillón, en el otro extremo de este país que es larguísimo, en un colegio en Quillón, en una sala de clase. Y la recepción, ¿Cómo es la recepción? Claro, me preguntaba con niños, porque no es necesariamente la película que uno esperaría para la infancia, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es la recepción de ese público? Yo lo que he visto es que los adultos son más reticentes a decir, pero ¿cómo esta película para niños tan enredada y pasan de una cosa a otra? Y esta estructura, y aparte tiene partes que son oscuras o densas. Y no, los niños la aceptan súper bien, y creo que son las mejores preguntas siempre salen de ahí. Que de repente son, yo diría, o conflictos narrativos o cosas que no están tan resueltas en la película. Y son súper agudos, y eso ha sido súper interesante. Dice, ¿por qué Dina habla solo esto? ¿Por qué el Tumu tampoco habla? ¿Y por qué se dan ese abrazo? ¿Y por qué no sé qué? ¿O hubiesen hecho esto otro?
Entonces ha sido muy bacán eso. Claro, que igual el juego infantil también tiene esa cosa de pasar de un estado a otro y en el relato da lo mismo la lógica. Entonces, o sea, a nosotros nos sirvió es menos extraño para un niño o una niña ver exacto, para un adulto más grande, digamos, quizás es más extraño. Claro, que quiere una historia más concreta. Hoy día a los niños de 8 años les enseñan a usar las tecnologías, a los abuelos, ellos usan Minecraft, crean escenarios virtuales, juegan videojuegos con amigos que están en otros territorios o con el vecino, y pueden hacer una cosa y luego otra. Tienen esa función, a pesar de que la película tiene esta idea antitecnología de alguna manera como discurso. También entendemos quiénes son los niños de hoy día y abrazamos, o por lo menos yo abrazo un montón las posibilidades de la tecnología. En términos intelectuales, creativos, artísticos, un montón. Entonces nos sirvió mucho tener marcos de lo que no debiéramos hacer. ¿Y cuáles eran? Que eran ciertas reglas de cómo tienen que ser las películas para niños. Que justamente todo lo contrario a lo que puede ser Fiebre, que era la búsqueda de la linealidad, para que los niños no se perdieran en el relato, pasar de una cosa a otra o de un salto. O las cámaras, la estabilidad de la cámara. De todo, nosotros dijimos cámara en mano, efectos hechos en cámara, la idea de collage, de pasar de una cosa a otra, hacerlo más rizomático, más visceral, y lograr como ese estado más latente, orgánico, libre, y donde se mostrara el artificio también. Sí, como hablábamos con Elisa también en algún momento, como esta propuesta, ¿no? Que aparecen estilos de animación muy clásicos dentro de la película, en un momento en el que quizás todo está ya en mega digital y por ahí también es uno de los grandes valores que uno observa, ¿no? Como esa cosa tal vez más de oficio que tan digital. No, totalmente. A mí eso es una de las cosas que marcamos en la película. Dijimos trabajar desde lo orgánico. Queríamos saber cuál era el punto, pero siempre queríamos que los materiales estuviesen presentes. O sea, cuando filmábamos una maqueta, que fuera una buena maqueta, bien hecha, pero que se notara que era una maqueta. Que era una maqueta, claro. Que no esconder el truco. Que el truco estuviera ahí al borde, pero que estuviera, que lograra salir el conejo del sombrero, pero que se notaran los cordeles. Claro. Aunque no sepa exactamente cómo se hace, yo sé que es el truco, pero así todo me engancha. Entonces, también una invitación a decirle a los niños que ellos también tienen ese poder creativo y que es una película que podrían haber hecho ellos. Claro. No es lo mismo cuando veo Los Minions o veo, no sé, otra película de una animación que, claro, yo puedo entrar en el relato, pero quiero una película que a nuestros hijos y a otros niños les invitaba a que quieren hacer una película. Entonces ahora mi hija está haciendo una película con sus primos y la Elisa es asesora de guión. Me dijeron que tenía que hacer la cámara. Excelente. La mamá de otro hace el vestuario porque ella es diseñadora. Entonces empezaron a entrar en otra lógica de decir, así como pudieron ellos, yo también puedo hacer. Esas herramientas, el cartón, el plumavit, la témpera, el oficio, la manualidad, ¿no es cierto? Muy cercano a ellos, además, más que a un adulto, de hecho. No, y claro, y hoy día con los dispositivos móviles es mucho más fácil lograrlo, ¿no? Como pasarle la herramienta finalmente, que puedan tomar y contar su historia. Y me decías que tu vínculo con la infancia venía más desde algunas obras de teatro, más desde... Sí, bueno, en particular en ese momento preciso que empezamos a hacer la película, era que yo había sido padre hace poco, la Elisa también, entonces había cierta conexión en el juego, en tratar de entender sus mentecitas inquietas y libres. Y en términos artísticos, había hecho antes un trabajo, no me acuerdo cuántos años atrás ya, pero cerca de 10 años atrás, donde me invitaron a trabajar con obras de teatro, donde yo hacía el diseño escénico y la luz. Y el escenario era el lugar donde los niños espectadores también participaban. Y estaba especialmente pensado para niños ciegos. Y eso fue muy bonito, porque dentro del mundo de la dirección de arte, que es lo que más he trabajado, claro, uno dice el color, la visualidad, todo lo que veo, y decir, sí, pero ¿cómo transmito eso a través de lo sensorial? Y ahí entré en un rollo que me ha servido mucho para el trabajo de ahora, sobre todo de un arquitecto que se llama Juhani Palasma, que es un finlandés, que él habla sobre los ojos de la piel. Entonces habla cómo desde lo sensorial nosotros estamos comunicando
dice cómo hemos perdido también esa capacidad de comunicarnos de una manera más íntegra, más holística, y que ahora todo se ha vuelto en base a la visualidad. Él lo critica desde la arquitectura. Como un espacio no pensamos en la temperatura, no pensamos en el material, ¿no es cierto? Entonces todo se transforma ahora en un render, todo es muy objetivo, como que es la realidad, es lo que veo. Pero él dice que también uno se separa del espacio cuando funciona de esa manera la vista y la racionalidad. No eres parte de ese lugar. Entonces cuando aparece el sonido, es distinto a que eso que veo que está lejos, que está detrás, que está fuera de mí. El sonido, el olfato, las papilas gustativas, el tacto, yo me envuelvo y soy parte del mundo. Y es una cuestión que también está en Fiebre, muy vinculada, porque tenía que ver con trabajar con esas sensaciones. Entonces ese fue un aprendizaje muy bonito en esa obra de teatro que me invitó una amiga artista, y estuvimos viajando también un poco de itinerancia por distintos colegios. Entonces ahí empecé a conocer reacciones de niños, y después eso se pasó a niños con Down o otras capacidades distintas. Fue muy bacán, como ir aprendiendo de eso, y que al final uno es una esponjita, claro, más que ellos. Entonces trabajamos mucho con el sonido de la misma escenografía, con olores, incluso las luces. Uno dice los niños ciegos, y los niños, o sea, y el ciego uno piensa de no la lejanía nada, que es algo negro, ¿no? Sí. Y es como alguien que está como inerte en el mundo negro. Fuimos a un colegio, me acuerdo, de niños ciegos a conocerlo, a hacer una pequeña prueba. Lo primero que vi era 2 niños corriendo por el patio, pero a todo dar, y después vi una exposición de pintura. Y dije, claro, wow, esto me abrió la cabeza. El que no ve uno, finalmente. Exacto. Que no percibe esas cosas. Ni percibe, entonces no te das cuenta de las otras maneras de verlo. Claro. Y eso creo que estuvo de alguna manera también aplicado en Fiebre, y en general ahora en una filosofía de vida casi lo aplico mucho en clase. Entonces la dirección de arte no es solamente eso que está allá, no es solamente lo decorativo, un color, sino que es también entrar en una sensación, en un ambiente, en una atmósfera. Es construir eso que de alguna manera muchas veces es poco palpable, que es un poco todo, ¿no? Cómo funciona la luz, cómo es este lugar, sin ese sonido que tenemos atrás, sin la gente que se está moviendo, sin el viento. Sería otro espacio esto, ¿no? Como sería otro mundo. Sí. Y también nos pasarían cosas distintas. Exacto. Interesante lo que estás abordando. Y también te dedicas a la docencia. Ahí sí. Me gustaría preguntarte por la experiencia ya más docente. ¿También te dedicas a enseñar dirección de arte o investigas otro tipo de información? He pasado por distintas etapas, principalmente culpa de ex profes míos, después colegas que me fueron invitando a distintos desafíos. Entonces partí haciendo clases muy chicos, talleres de dirección de arte, porque era algo que, muy poco conocido. Estudié en España, entonces volví con algunos otros conocimientos para ir sumando. Y de ahí me fui trabajando con algunos ramos más específicos dentro de la dirección de arte, que son mis favoritos, como el ramo de teoría del color o de composición. Yo he sido siempre bien busquilla, también trabajo como realizador desde siempre, haciendo cositas pequeñas, ejercicios, cortometrajes. Entonces me he ido metiendo mucho en el mundo del documental, de la animación experimental. Entonces voy pasando por distintas clases: dirección de arte, composición, animación experimental, narrativas audiovisuales en distintas universidades, así que ese es mi mundo, y también de creación mucho con los estudiantes. ¿Y cómo ves la evolución del área? Lo hablábamos hace un par de días con Constanza Bete también, que estuvo acá visitándonos, y que también coincidía un poco en que es un área que tal vez no está muy desarrollada o que es poco identificable quizá, claro, desde afuera. No sé cómo lo observas tú desde la docencia y desde el circuito en el que te mueves, ¿no? Bueno, ha cambiado evidentemente en los últimos 20 años, que fue cuando yo entré a estudiar cine, que habían 2 escuelas de cine, no había especialidad de dirección de arte, no existía, no se hablaba de eso, había muy poco libro en español, habían cosas que venían desde España, donde tenían una industria más fuerte, pero no mucho más. Empezaron a aparecer escuelas, apareció también mucha película, no solo con las escuelas, sino que empezaron también a aparecer diversas visiones, tanto en series, en la animación, stop motion. La Constanza Beth para mí es una de las directoras de arte favoritas. Creo que lo que hizo con Bestia es increíble, y lo que hace ella también en sus propias obras.
Y hay mucha gente que se ha especializado. Yo tuve la suerte de estudiar en España, aprendí técnicas de escenografía, trabajé con maestros, no sé, directores de arte que habían trabajado con Almodóvar, o un viejo que se llama Emilio Ruiz que hacía trucajes y maquetas y hizo El laberinto del fauno, hizo películas muy clase B también en España. Y eso fue muy bacán, ese aprendizaje. Y creo que se va compartiendo. Ahora hay varios colegas que están haciendo clases de dirección de arte. Es difícil porque es caro, no siempre, pero en general, y porque puede ser prácticamente una disciplina en sí misma. Claro. Entonces es complejo en ese sentido, no es lo mismo que el camarógrafo, los directores de fotos, que es muy esencialmente cine. Un director de arte tendría que estudiar, si quisiera ser un completo director de arte, lo decía Félix Murcia, que es un director de arte de Almodóvar, saber de tantas cosas, desde arquitectura, teatro, técnicas de pintado, ingeniería, teoría del color, narrativa, de historia, tenés que hacer películas de época, claro, de plantas, porque te tocó hacer un escenario que es solo plantas. No sé, a mí alguna vez me tocó hacer un acuario con un pez. Y necesitaba un pez que nadara al centro y que no se fuera abajo, entonces, no sé, y mantenerlo con oxígeno. Entonces es un poco ridículo la cantidad de cosas, entonces... Pero cada película en sí misma es un aprendizaje nuevo. Exacto, cada película. Yo creo que tenemos que optar también por pensar en películas que sean arriesgadas en ese sentido, pero no necesariamente películas caras. Claro. Ahí yo encuentro muy interesante todo lo que hace el Niles Atala, por ejemplo, y lo hace con Rey, tiene unas direcciones de arte increíbles. Pero que no está invertida en las lucas, son eficiencias artísticas. Lo mismo Bestia, no es que el arte de Bestia es carísimo, es que es una joya y está hecho con mucho cuidado. Entonces yo creo que son estrategias que vienen desde el guión, desde las ambiciones de los directores, para que realmente pueda haber una evolución dentro de esa área y no todo signifique pelear con la plata. De hacer claro, como grandes escenografías, eso a lo mejor se hace en España, se hace en Londres. Pero ¿para qué vamos a intentar hacer eso? Yo creo que hay que buscar propias estrategias. Y ahí también te repito la pregunta, pero ahora pensando en la animación. No sé, ¿cómo ves también el escenario de la animación en Chile en este momento, en el que también pareciera que ha ido agarrando más espacio, hay más producciones, claramente Historia del Oso, Bestia abrieron una puerta, Fiebre también siento que aporta algo también a ese relato. No sé cómo has visto tú ese proceso. Una explosión maravillosa, ¿no? Y que se va vinculando también con una estética propia. Yo creo que eso es muy bonito. Ahora, claro, hay animaciones que a lo mejor son de estudio y que son muy elaboradas también. Increíble, entre más animación. Es un mundo de mucha libertad, donde los guiones se pueden volar absolutamente, entra cualquier público, puedo entrar en distintas temáticas y salir de ellas. Creo que es un goce total. Y sobre todo me interesa esa mirada como más local. Más local me refiero no solamente que hable de Chile, sino como de esa precariedad o de las posibilidades que tenemos. Entonces nosotros hemos estado haciendo alianzas, por ejemplo, en la UAC, donde hago clases de cine con Colombia. Invitamos a Moebius, que es un colectivo de cine latinoamericano experimental. Tiene unas cosas increíbles y también se vinculan mucho con lo que se está haciendo en Chile. En Perú, en Arequipa, también tenemos grandes amigos, está el Edward de Ibarra, que es un curador, programador maravilloso, y también se vinculan con técnicas de animación que son asibles, ¿no? Y insisto, que no necesariamente tienen que ver con la plata, y sí más bien con ciertas libertades y búsquedas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo súper interesante que ha estado pasando en Chile, además de muy buena técnica y cosas de mucha diversidad, desde Bestia hasta lo que puede hacer el Niles o lo que pueda estar haciendo Cocina León, que son probablemente las animaciones que a mí más me han interesado. Sí, súper interesante. Pensaba como que durante mucho tiempo el cine chileno tenía casi que una imagen, ¿no? Como que dicen, no, el cine chileno es así. Claro. Y de alguna manera la animación siento que ha roto ese relato. Exacto. Y establece también otras estéticas. Y hoy día uno puede hablar de cine chileno desde distintos lados. Eso bueno, hace poco estuvimos con Fiebre en el FESICH, que es el Festival de Cine Chileno. Y una de las cosas que se hablaba, que me gustó mucho como frase política, como discurso del festival,
era que no había un cine chileno, que eran los cines chilenos. Y bueno, estar aquí en Arica Nativa y ver lo que se está produciendo en las películas y contrastarlo con lo que pueda estar haciéndose en Concepción, en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago. Claro. Ahí empiezan a distinguirse como miradas de los programadores, de los festivales, con sus territorios. Creo que hay algo súper interesante ahí, entonces también eso empieza a diversificar ese escenario que tanto esperamos, porque habíamos estado también, yo creo, como muy restringidos, muy cerrados, con una tradición muy rica de un tipo de cine documental que de alguna forma quedó cerrado y que ahora volvió a refrescarse y con muchas otras tendencias alternativas. Entonces, creo que hay algo súper interesante que está pasando. Está pasando, sí, efectivamente. Bueno, este año, como te comentaba, el Arica Nativa invita a escuchar, ese es el tema que nos está moviendo. Estamos tratando de ir también a buscar en el sonido dentro de las películas otras narrativas y relevarlo sobre todo, ¿no? Decía al inicio, esta invasión de visualidad en la que estamos, claro, uno a veces deja otros aspectos de las pelis de lado. Y por ahí me gustaría preguntarte de lo que has visto en Arica, lo que has escuchado, cómo suena para ti la ciudad, cuáles son los sonidos de Arica. No he tenido tanto tiempo para eso, porque requiere de un espacio también, porque no estamos tan acostumbrados. A lo mejor para algunos es más fácil. Y a mí se me olvida un poco, a pesar de todo el discurso, porque uno está en la cosa, en lo que hay que hacer, y no escucháis. Uno como que ver quizás es lo funcional. Y oír, estar ahí, tiene más que ver quizás con la contemplación, con detenerse un momento. Yo llegué anoche, pero sí, bueno, ¿y qué pasa ahora? El contraste es heavy en términos de está el morro y como casi al verlo como que se siente la arena, el viento y el sonido de construcción como constante. Siempre hay algo que está construyéndose, escucho el taladreo, la maquinaria, entonces se nota también esta cosa como portuaria, al mismo tiempo la naturaleza, el desierto, el viento. Es como una cosa así bien de contraste hasta ahora. Eso es lo que me ha tocado escuchar ahora. Excelente. Estamos conversando con Nicolás Superbi en este capítulo de Conversaciones Nativas desde el puerto de Arica, acá justo en el Centro Turístico Internacional. Te dejo ahí, Nico, ya estamos llegando al final de este bloque, así que te dejo unos minutos para que te despidas de las personas que nos están escuchando y si por ahí te quedó alguna idea o reflexión final la puedas compartir. Súper. Bueno, muchas gracias nuevamente a Arica Nativa por la invitación. Aguante, ojalá que siga mucho rato, que siga creciendo, que sigan con ese trabajo a infancia tan particular, con los jurados infantes, con las películas hechas por infantes, me parece muy, muy lindo. Por los cruces también de culturas en un territorio donde estamos. Así que muy agradecido por eso. A los que puedan estar escuchando ahora y estén por aquí, la película Fiebre se va a mostrar el viernes a las 11:30 en el Teatro Cine Colón. Ojalá les guste, que la sigan por ahí. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Seguimos entonces conversando en la 18 edición de Arica Nativa. Nos trasladamos hasta el Cine Colón de Arica para seguir descubriendo a las y los invitados de esta 18 edición de Arica Nativa. Ahora vamos a conversar con Carla Godoy, quien nos está acompañando en nuestra escuela abierta con un taller de mediación, así que en un ratito más podremos conversar un poco sobre esta experiencia y conocer todo el trabajo de Carla junto a Insomnia en Valparaíso. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Conversaciones Nativas. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en Arica, haber viajado tantos kilómetros para estar aquí haciendo el taller. Muchísimas gracias por acompañarnos y sumarte al equipo de invitadas e invitadas de este año. Para comenzar, quisiera preguntarte por tu experiencia profesional, ¿cómo es que llegaste a esto de la mediación? Igual fue un camino súper largo, o sea, yo de profesión soy profesora, igual siempre tuve inquietudes con respecto como al arte y la cultura, pero como siempre digo, yo no era artista, no soy cantante, bailarina, ni nada de eso, me gustan mucho todas las disciplinas, pero me gustó mucho decidir qué estudiar, así que me fui como por esa área y ya siempre vinculada como con alguna aparición o trabajando con alguna
en relación con cultura, con alguna institución, con Santiago Mel, que tuve también harto rato, con alguna otra cosa en gestión, y ya cuando me fui a trabajar a Servicio País Cultura dije, ya, esto es como lo que me gusta hacer, relacionar más como con dentro, no como mediadora, y ya después con el tiempo encontré un espacio donde está Insomnia trabajando como voluntaria, y de ahí todos nos fuimos como repartiendo un poco como qué hacer, y yo quería como poder ver cómo podía relacionar un poco mi profesión con este espacio que me decía, ya, estoy en un lugar con cine, ya, ¿qué podemos hacer con cine y educación? Y ahí me fui un poco viendo qué cosas se veían en educación, pero que no se pasaban como una asignatura. Entonces me empecé a buscar ahí, basarme, por ejemplo, en los planes y programas, viendo que, por ejemplo, convivencia escolar no se pasa, pero sí se hacen actividades al respecto, o de formación ciudadana. Y de ahí fui sacando como algunas temáticas para poder como ver a través del cine. Me empecé a hacer una programación con respecto a estas temáticas, y ahí me fui vinculando, y en realidad para mí era como conversar después de las películas, porque en el teatro se hace eso de formación de público, y como tenía que ver eso de la conversación, dije ya, pero no sabía que estaba haciendo mediación. O sea, hace unos pocos años como que me di cuenta así como, o me dijeron así como, oye, eres mediadora, ya, como que supe que tenía como un título lo que estaba haciendo. Así que ahí empecé como mi vinculación desde el 2018. Empecé así de a poquito ahí a meterme ahí con los estudiantes, y tuvimos una súper buena acogida, así que desde el 2018 hasta el día de hoy tenemos este proyecto que se llama Experiencia Insomnia, y es como la parte de formación de públicos con vinculación estudiantil. Buenísimo, y antes de meternos a Insomnia, para quienes nos están escuchando y que no saben nada de mediación, ¿cómo les podríamos contar de qué se trata este proceso o qué es la mediación? Hoy, bueno, estuvimos haciendo el taller, y también estuvimos como viendo, y claro, yo me iba en el proceso de como buscar, porque hay poca bibliografía, porque también es un término que también hace pocos años se ha acuñado, y decir, ya, esto es lo que hacemos mediación. En realidad los conceptos que siempre están relacionados con la mediación familiar, es como voy a resolver un conflicto, y en realidad como en el caso de nosotros somos como el engranaje, ¿cierto? O el puzzle que está entre medio, ¿cierto? Algo, como lo dice la palabra, estar en medio de, como entre la obra, ya sea cinematográfica u otra, y el público. Entonces el mediador, quien que está en medio, es el puente, ¿cierto? Que genera este vínculo, esta relación entre la obra y en este caso que lo hago con los estudiantes, pero es como con el público. Eso es como el rol del mediador, quien acerca, ¿cierto?, estos contenidos al público. Y bueno, llevas ya 2 clases acá en Arica, en la escuela abierta, en este taller de mediación. Mañana tienes tu muestra final, entiendo. Vamos a compartir ahí algunas pelis y hacer el ejercicio de mediación propiamente tal. ¿Cómo ha sido la experiencia con este grupo de estudiantes que te tocó acá en Arica? Mire, yo igual súper feliz, como al principio igual como nerviosa, porque yo, como te digo, como de cierta forma como que empecé a hacer, o sea, como esta actividad de Experiencia Insomnia, y yo no sabía que era mediadora hasta unos años atrás, que como que tenía como una profesión, un oficio que no estoy titulada de eso, porque no existe tampoco, hay súper poca bibliografía al respecto, poca gente quizás como que se dedica a eso. Entonces, como que tuve que llevar al papel, a sistematizar lo que yo hacía realmente, y volcarlo al papel para poder explicarle como lo que yo hacía. Igual a las chicos, como yo igual desde un principio les decía así como, yo no les voy a decir la verdad de lo que es, sino que les voy a contar lo que yo hago, cómo lo hago, y contarle también otras experiencias de mediación. Y así es súper bonito porque, como digo, como para mí igual así como que ellos entiendan y como que les sirva también la experiencia de uno, y en realidad como más que yo enseñarle como la verdad de lo que soy, como tener una conversación con ellos y todos contando como quizás cómo lo harían ellos en su caso. Entonces hemos ido avanzando en realidad como más de la teoría, por así decirlo, no con libros, sino que como decir, ya, esto es, ya, y yo lo hago por estos pasos, ¿ustedes cómo lo harían sin saber cómo yo lo he hecho? Y después ahora ya le he explicado como, ya, hoy día fue el día de cómo conté cómo eran los pasos, los tips, en lo que yo me fijaba, y vimos alguna experiencia, y ellos tienen la misión de ver una peli, o sea, han visto estos días unos cortos pequeños, y han podido hacer como la idea de que tendrían, de qué cosa podrían mediar. Y ahora ellos tuvieron la misión de ver una peli, y mañana ellos nos van a contar cómo mediarían después de todo lo que aprendieron estos días, y ver algunos otros cortos para, como todos juntos, para poder ver cómo lo podríamos hacer y cómo lo puede aplicar cada uno en sus contextos, porque
de cierta forma yo me fijo en varias cosas, pero yo no tengo incidencia, yo no estoy en una sala de clases, por lo tanto yo no conozco como al público que va a ir, yo lo hago como de manera general, como que le paso un poco esa responsabilidad de curaduría un poco a los profes quienes deciden a qué película van al teatro. Entonces los chicos ellos quizás no trabajan en un espacio físico como un teatro, sino que tienen una escuela, entonces ellos van a decir específicamente a quién le van a hacer la mediación, entonces igual va a ser eso, como cada uno en su contexto, quizás por diferentes aspectos van a ver cómo les sale a ellos en diferentes otras cosas, así que feliz de lo que va a salir del resultado y para mí como que poder el hecho ya de sistematizar eso y poder contarle al resto, para mí fue como una súper buena experiencia y que con alguien que aplique alguna de las cosas que podemos aprender y que les haya servido, para mí yo quedo como muy contenta con eso. De seguro que por ahí saldrán algunos procesos de mediación y podremos ver ya resultados en las próximas ediciones del festival, ojalá. Así es, que ya el próximo año en Guagua tener acá un equipo de mediadores sería buenísimo, que pueda ayudar a acercar, que como muy bien decías tú, ¿no? Finalmente lo que uno busca es ese puente que ayude a comprender y enamorarse más también de la creación audiovisual. Muchas veces la gente lo ve como algo muy distante, que es difícil de entender y no, es, como decías tú, es más bien estar ahí y ver que hay temáticas con las que uno engancha y desde ahí empezar tal vez la conversación o el análisis de la obra. Claro, como que mucha gente piensa así como ser mediador es como, claro, o como ser abogado, como ser algo como que tengo que estudiar mucho y en realidad como que hasta los niños pueden ser mediadores de sus propios compañeros, o sea, como obviamente uno se prepara para hacer una mediación de una película en específico o de un momento, uno prepara así como es profe también, uno prepara lo que va a suceder o cuál es el objetivo final, aunque quizá uno no se lo traspase quizá a los niños, niñas y adolescentes, pero uno sabe lo que quiere y en realidad como que después uno ve ya el resultado, o sea, como también siento que ellos ven a veces lejana la imagen, ¿cierto? Claro. Como de este mediador que como, no, yo no soy porque no puedo hacer eso, sí, como uno hablando de una peli, conversando después, teniendo un objetivo claro, ya me convertí en mediador, o sea, como no es algo tan lejano, o sea, como quizás yo lo hago más sistemáticamente todas las semanas, como mi trabajo, a eso me dedico, pero quizás después no, pero en este tiempo, o sea, puedo enseñar al otro y otro puede hacerlo también, o sea, no es algo tan complejo y yo creo que eso es el acercamiento también a que todos podemos hacer mediación de cine o de otra disciplina artística, como que lo acerca un poquito más. Y qué importante pienso que también hayan profes como tu caso que se pasan a este otro lado, que habitualmente uno ve artistas que llegan al colegio y se genera muchas veces este choque, ¿no? Entre el plan y programas y la estructura que viene desde el ministerio y lo que el artista propone desde la obra. Entonces me parece súper relevante cuando son profes quienes se acercan a este otro lado y ven que efectivamente hay un valor en el arte y que se puede aplicar dentro de los planes y programas sin problemas, ¿no? Como encontrar ahí el puentecillo. Claro, y en realidad como que el arte también no solo es como para, o sea, obviamente es para disfrutar, pero también puede ayudarnos a otro tipo de cosas, o sea, como igual nos ayuda como para la emocionalidad, ¿cierto? Hay muchas cosas, yo he tenido funciones donde ya he dado como de hecho, como que siempre nos acordamos como cuando dimos Si escuchas atentamente, dijimos ya como quizás porque proponemos por ejemplo documentales que algo quizás es más difícil para los niños que estén porque están acostumbrados a la acción, a hacer cosas más rápido y todo, y dijimos ya eso lo vamos a dar porque es a partir de nuestro contenido, es necesario darla, y los niños así ya gritando al final. Después tuvimos una mediación que tuvimos que hasta cortarla, los niños de otros colegios abrazándose, dándose consejos, como que también ocurre, además de como de conversar sobre eso, hay el vínculo entre los estudiantes, se conocen, se dan distintas apreciaciones y ahí van sucediendo como otras cosas que uno no tiene pronosticadas, pero que suceden en el lugar y a veces uno dice, no, esto no les va a interesar y lo que más les interesa, o a veces uno piensa que va a romperla con la película y no les importa tanto. Entonces también yo les decía a los chiquillos, no se frustren también, hay días que los chiquillos amanecen, tienen sueño y no quieren hablar, o otros andan enojados, o le pasó cualquier cosa y no van a querer conversar. Y otros días que uno, como decir, ya chiquillos, así como basta, no podemos seguir conversando más. Entonces hay hartas cosas que van sucediendo también en el transcurso, y le decía, no se frustren porque a veces hay cosas que no funcionan y uno va probando también, es como súper intuitivo también esto, o sea, como, claro, quizás como yo de base de profe, quizás tengo como el realizar una clase, pero no es una clase la mediación, o sea, la idea igual siempre es como hablar, chiquillos, yo les voy a hacer preguntas, pero esto no es una prueba, no es con notas, o sea, la idea es que den sus opiniones, puede no gustarle y bacán que ustedes nos digan, no me gusta, pero no me gusta por tal razón, o sea, como de hecho yo tengo que ver algo para saber si me gusta o no, así como la comida también, probarlo para saber decir, no me gusta. Entonces, también darle posibilidad de mostrarles distintas cosas para que ellos tengan la opción de decidir
qué es lo que les gusta respecto a eso. Si a veces como que se ve mal decir así como no me gusta, no me gustó tal cosa, o a veces tal director y decirle así como no me gusta por esto, o yo hubiese hecho tal cosa. Ahí muchos de los que van también se sorprenden de las preguntas de los chiquillos y dicen, oye, tampoco me había preguntado nunca esto. Pero como que igual muy bacán de los niños, y también hay que pensar que ellos primero no verlos como adultos, sino que también considerarlos como gente que Claro. sujetos de derechos, de Ujú, opiniones, ujú. y que también tienen muchas cosas que decir. Son el futuro público, entonces como ellos, si ellos aprenden a ver como qué cosas yo veo, pucha, a ellos les interesa esta cosa, quizás puedo hacer una película de esto, porque ellos serían mi público objetivo, quienes mirarían esto, así que también eso es importante, como darle la posibilidad que ellos elijan y que también opinen al respecto del trabajo de otros. Y muchas veces estas temáticas, si las planteas en el aula, en momentos de clase, te costaría probablemente un montón llegar a que el grupo de estudiantes se sensibilice o se abra a conversar estos temas. Pero claro, pareciera ser que frente a la pantalla es más rápido el activar o el detonar una conversación y salir con otras reflexiones, ¿no? Sí, porque se ven reflejados, o sea, muchas veces así como ven ahí, de hecho le digo algo así como, yo no me gustó porque es algo que yo veo todos los días en el liceo, o sea, como, Claro. como no me interesa por eso, pero yo, claro, tenía una opinión al respecto. Por ejemplo, había una temática de sexualidad y autocuidado donde cuesta mucho a veces buscar un contenido relacionado a una película con respecto a eso, porque no se ve en el colegio, Claro. o se ve un poco, no es esta información, ¿cierto? Esta educación sexual integral, no la acepta, alguna gente no quiere hablar sobre esos temas, y solo le pasan los órganos reproductores femenino y masculino, y no hay más que eso, y es todo lo que se nombra, es como no Claro. queden embarazados, cuídense, en fin, y eso sería, y ni siquiera así como cómo son los métodos anticonceptivos, no sé. Y a través del cine, como que quizás los profes que no quieren hablar de eso, Claro. o que sí, pero o que otros colegios quizás son religiosos y no pueden comentar esos temas, sobre el aborto, que también hemos dado películas relacionadas a eso. Cada uno tendrá su opinión al respecto, pero eso es la realidad, eso Claro. sucede, y se da el pie para poder conversar y ver qué opiniones tienen todo al respecto de eso. O sea, se da como un gatillante para que suceda y no sabemos qué va a suceder, o sea, como puede ser bien o malo, pero hay un tema del cual conversar. Entonces, bacán que poder, como al verse reflejados ahí, o ver otra vida, o a veces más fácil hablar de otro. O sea, como es claro, quizás yo tengo que conversar así como, el típico, no sé, parece en el colegio, así como a tener un buzón con las preguntas que yo quiero darle al profe, pero claro, no soy yo como algo oculto, como que a veces da mucho más que hablar de otro, como está en la película y es otro el personaje el que Claro. vive por esa experiencia y yo opino tal cosa, o sea, como que desde fuera. O sea, como quizás eso los libera más para poder conversar al respecto de ciertos temas. Sí, como el tener la historia afuera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, llegaste hace, ¿cuánto? 3 días a Arica, ¿no? Desde el lunes que nos estás visitando. Sí, llegué la madrugada, así como domingo-lunes. Domingo-lunes. Sí. Y te quería, bueno, este año el festival invita a escuchar, eso es nuestro tema, nuestro lema del año, y un poco también pensando en valorar el sonido dentro de la experiencia cinematográfica. Y te quería preguntar en tu recorrido por Arica, ¿qué has escuchado? ¿Cuáles son los sonidos que en un par de días más te van a evocar Arica? Igual yo encuentro que está súper silencioso, como que igual veo muy poca gente, pero yo me he ido a dar unas vueltas y lo que más me gustaba como en los ensayos de danza y como de las comparsas. Yo creo que eso es como que Arica, al tiro se me viene como el carnaval, o sea, como que ese es como el sonido como que quizás he escuchado solamente como por unas áreas, no quizás no en todos los lugares, pero es como Arica y me evoca como esa fiesta y me gusta mucho como que sea de la raíz, o sea, de lo que aquí es autóctono y que ver gente adulta, gente niña, como que sin vergüenza, como bailando, no me importa, es como, oye, yo no sé, no he hablado con nadie que pertenezca a una comparsa, pero imagínense así como, yo pertenezco a ser de una comparsa, que en Arica debe ser así como, no casi un estatus así como máximo, así pertenecer a alguno, o alguien es familiar de alguien que baila, como que todos de cierta forma pueden estar vinculados con esos sonidos y con esos bailes, así que eso como creo que es lo que siento como al escuchar Arica. Buenísimo, hay una ciudad que baila mucho efectivamente y el carnaval convoca más de 10.000 bailarinos durante los 3 días de
de presentaciones y sí, yo creo que es fácil que alguien de Arica en su entorno, si es que no baila, tiene alguien que pertenece a alguna comparsa en cualquiera de los estilos que se presentan en el carnaval. Estamos en Conversaciones Nativas conversando con Carla Godoy, mediadora parte del equipo de Experiencia Insomnia. Estamos ya llegando al final de este bloque, Carla. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo ahí unos últimos minutos para que te despidas de quienes nos escuchan o si te quedó alguna reflexión o algo que quieras compartir. Soy buena para hablar, pero como poco, o sea, difícil como para hablar de mí de repente, o pero más del proyecto, como que en realidad como que así como que la gente se aventure un poco como a reflexionar a través del cine, más que solo disfrutar, sino que también el cine gatilla muchas otras cosas, nos hace viajar a otros lugares donde a veces no tenemos lucas para ir, pero de repente conocer otras culturas, otras vidas. Y es una herramienta así como pedagógica, o sea, me refiero como en el contexto educativo, pero también siento que es como que gatilla estas conversaciones incómodas o cómodas a veces también, pero después de ver una peli entretenida, después seguir conversando de lo que vimos y eso yo creo que ver el cine como la conjunción también de todas las otras ramas artísticas, o sea, todo lo que yo solo veo el producto cuando voy al cine, pero hay tanto detrás que uno no estima todo lo que se mueve para que solo eso que yo vea como durante una hora fue un trabajo de años, como que yo igual he leído al respecto como de 5 o 8 años para que se pueda grabar una película, o sea, como todo el trabajo detrás, esto como que la dirección de arte, fotografía, maquillaje, vestuario, y eso también se lo llama a los chicos, o sea, como si no eres el director puedes hacer otras cosas, o sea, como que a veces la única persona, el director y fin, y no ve todas las otras actividades, profesiones que hay detrás de esto, o sea, puede ser cualquier cosa, o sea, como puedes colaborar, ser parte de cualquiera de estos ámbitos y aventurarse también a crear. Ahora los chicos como el celular graban cosas todo el rato, o sea, posiblemente podría ser cualquiera un cineasta, entonces como aventurarse a eso, a explorar, a mirar y a reflexionar a través del cine. Creo que he descubierto, como decía yo, me gustaban todas las ramas, pero no sabía, porque como no era artista, pero encontré en el cine que tenía toda esta otra incluida solo en una, y que en realidad me ha hecho, yo creo, como descubrir ya mucho más grande, como lo que me gustaría hacer el resto de mi vida, o sea, como no tan solo mediación, sino que estar vinculada con el arte. Yo cuando chica decía, iba a muchas cosas artísticas y estaba ahí y decía, ¿por qué esto no está lleno? ¿Por qué más gente no sabe de esto? Y como que de ahí empecé a buscar qué puedo hacer como para que la gente vaya donde, ya sea como el cine o la obra de teatro, así, ¿por qué nadie sabe? Yo creo que más gente que disfrute como yo lo que se está viviendo. Entonces, en definitiva, es como más que como, oye, me voy a dedicar quizás a hacer mediación, quizás yo creo que va a estar vinculada como con la cultura, con el arte, como toda la vida, es como lo que me hace feliz. O sea, yo me gusta quizás no estar en una sala de clases, que algo como que ni yo como alumna quizás podría estar todo el rato ahí, pero como profe no me gustaría volver a como al sistema educativo formal, pero sí educo desde otro lugar y también yo creo como no sé, como que abrió mi mente como muchas cosas y como que le digo como descubrí grande como lo que me gustaría hacer y también no sé si un llamado y nada, sino que yo creo que a veces también en la vida cuando uno dice ya tenés que salir del colegio y estudiar algo y a eso te tienes que dedicar toda la vida, no es real, o sea, como claro, quizás como por lucro a lo mejor piensas estudiar algo que te dé plata, pero la verdad es que yo prefiero como ser más feliz, o sea, hacer algo que me gusta y quizás uno en el tiempo a lo mejor no descubre, a lo mejor yo nací y me gustó ser arquitecto y me encanta, pero a lo mejor con el tiempo yo descubro otras cosas que me gustan y también puedo hacerlo, o sea, darse la libertad de poder hacer distintas otras cosas, puedo hacer muchas. Entonces como que yo creo que también toda la gente como también nunca es tarde para descubrir algo, que hacer algo que le gusta y en realidad yo creo que la vida se trata como de ser feliz y trabajar en lo que a uno le gusta. O sea, yo soy quizás afortunada de poder ahora dedicarme a algo que me gusta porque lo descubrí. Yo creo que el mundo sería mucho más feliz si todos pudiéramos hacer algo que nos gusta. Yo creo que eso también como que me deja también esto de dedicarme a lo que estoy haciendo ahora. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos en la Arica Nativa. Espero que sea una muy buena experiencia los días que te quedan acá en la región. Y a quienes nos están escuchando, nos vemos de ahí en otra conversación nativa con nuestras invitadas e invitados del 18 Festival de Películas Nativas, Arica Nativa.
Y junto a Nicolás Superbi y Carla Godoy terminamos este nuevo capítulo de Conversaciones Nativas desde el Cine Colón y como cada semana con el apoyo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Radio Universidad de Tarapacá. Nos vemos en un nuevo capítulo por el 95.9 en Arica.